Buenos días compañeros, mi nombre es Evelina Estefanía Hernández López y a continuación les voy a explicar un poco de qué fue la Revolución Rusa. Soy de la Ruta 13 y de la materia de Ciencias Sociales. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Una de las principales consecuencias fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos. ¿Esto qué quiere decir o qué significó? Significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron las siguientes. Primera causa: Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución, tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa: Rusia sufría una aguda crisis económica, con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas, que una era la nobleza y la otra el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes había asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el derrotante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año de 1916, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez eran más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió el poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando por Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que lo mencionamos hace ratito, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los sovietes, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos,
En un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias del partido y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin, Losif, Stalin, un hombre al que todos habían invalorado. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durarían hasta el año de 1991 comunista. Esto quiere decir que en medio de una serie de disputas entre obreros, soldados y distintos regímenes políticos, para finalizar, podemos mencionar que la Revolución Rusa fue y es considerada uno de los hechos más importantes y destacados de la historia mundial, ya que no solo cambió una época, sino que se extendió más allá, creando una nueva forma de vivir y pensar. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por mi explicación. Espero les haya quedado un poquito claro lo que expliqué de la Revolución Rusa y gracias por su atención.